Buenas noches, hermanas. Seguimos con La Mujer Sabia, lección 7, parte 1, que se trata de la mujer en la iglesia local. Esta es la última lección de este estudio y espero que ha sido de bendición para ustedes y viene de la fuente de devocionalescristianos.org. Si quieres ir allá y buscarla separada, ahí vas a encontrar todas las preguntas de este estudio. Entonces, cuando se trata de la mujer en la iglesia local, a veces hay mucha confusión porque hay falta de enseñanza o porque hay falta de obediencia de parte de la mujer. A veces las mujeres quieren salir adelante y tomar el liderazgo o piensan que porque el varón no está haciendo lo que debe hacer, bueno, alguien lo tiene que hacer, pero eso no es el plan de Dios. Entonces, primero, para comenzar, queremos entender ¿qué es la iglesia que Dios formó? Entonces, la primera pregunta de esta lección dice, según la promesa de Cristo, en Mateo 16:18, ¿de quién vendría la iglesia? Bueno, en Mateo dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿No? Y si vamos al significado original del griego, que Pedro, ¿no? Es unas piedras pequeñas, ¿no? Significa. Y esta roca que está hablando Jesús, está hablando de sí mismo. Entonces, la iglesia vendría de Jesús. Y otra pregunta, dice, cuando él dijo esto, ¿existía ya la iglesia? No, todavía, porque Jesús todavía estaba con los discípulos, andando, caminando, haciendo sus milagros, revelando el reino de Dios. Y estaba hablando del futuro, lo que iba a venir. Entonces, la pregunta número 2 dice, ¿cómo se cumplió la promesa? ¿Cómo se cumplió esa promesa de Jesús? En Hechos 2, versículos 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieran lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y eso era lo que estaban esperando, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y desde aquel día no comienza la iglesia, porque vemos más adelante en Hechos, si sigues leyendo, que ellos salen hablando otros idiomas, otras lenguas, y se escucharon todos esos judíos que estaban reunidos para la fiesta, escucharon a ellos testificar de Cristo y como Él había muerto por sus pecados, que Él fue sepultado, que Él resucitó al tercer día y que la salvación solo se encontraba en Cristo. Y vemos que miles de personas se convierten, creen en Jesús para salvación y comienza la iglesia. Entonces, si tú no has tomado esa decisión de poner tu fe en Cristo, de recibir el perdón de pecados que Él te ofrece, todavía tú no formas parte de la iglesia. Y es una decisión que tienes que tomar. Es necesario creer en Jesús, confesar tus pecados y pedir el perdón que Él te ofrece para que seas salvo. De ahí seguimos hablando de la iglesia. La iglesia no es este edificio donde nos juntamos y donde congregamos y venimos los domingos, los miércoles para orar y otros momentos para tener comunión. ¿Qué es la iglesia? Dice, ¿qué organismo se formó aquel día y quién lo encabeza? En Efesios 1 nos explica un poquito más, hablando del poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿De quién estamos hablando? De Dios, del poder de Dios que resucitó a Cristo, aprobando su sacrificio en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Le resucitó. Y dice
que se sentó a Cristo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces vemos quién está encargado de todo: Cristo, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia fue el organismo que se formó en aquel día. Entonces, hay dos aspectos de la iglesia que tenemos que entender: la iglesia universal y la iglesia local. ¿Cuál es la iglesia universal? La iglesia universal es un organismo que incluye a todos los verdaderos creyentes en Cristo. Desde el día de Pentecostés, estos que se convirtieron al primer día hasta la edad presente, todos formamos parte de la iglesia universal, ¿no? Todos los cristianos, todos los creyentes en Cristo forman parte de la iglesia universal. Pero eso no es suficiente para el crecimiento espiritual de uno. Bueno, yo recibí a Cristo y formo parte de la iglesia universal, entonces hago mi propia cosa en la casa, escuchando por el radio y así voy en mi vida cristiana bien. No, nosotros como seres humanos necesitamos esa comunión entre hermanos. Necesitamos escuchar la palabra de Dios para animarnos, para edificarnos, para exhortarnos a hacer lo que es correcto. Entonces, los que forman parte de la iglesia universal se identifican como, así en Hebreos 12:23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿No? Está haciendo un saludo ahí, pero habla de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Así nos identificamos, somos parte de esa congregación. Si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, entonces nuestro nombre está inscrito en el libro del Cordero en el cielo. Y en 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos a recibir a Cristo como Salvador, a pedir ese perdón de pecados, Dios nos salva, nos limpia de toda maldad y nos envíe el Espíritu Santo para morar dentro de nosotros, para ayudarnos a guiarnos en esta vida espiritual que llevamos aquí en la tierra. Entonces dice, fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu. Y somos nosotros parte de la iglesia universal. De ahí en Efesios 2 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los que caminaban con Jesús, los que aprendieron de él, los que pasaron esos 3 años con Jesús, estudiando y aprendiendo mucho acerca de Dios, que enseñaran a la iglesia después. Ellos escribieran el Nuevo Testamento que tenemos para enseñarnos. Los profetas eran los que hablaran la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y tenemos sus palabras también, ¿dónde? En la Biblia. Somos edificados sobre este fundamento, ¿no? Y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, hablando de un edificio de la familia de Dios, tenemos la piedra principal, Jesús. Y de ahí tenemos la Biblia, los apóstoles, profetas, para enseñarnos en quién todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, y ese último versículo fue de ánimo para mí, porque en Gálatas 2:20 habla de que somos
juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ese Cristo que vive en mí me está edificando para ser un santo templo en el Señor. Entonces, pues, somos juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu a través de Jesucristo. Y esa es la iglesia universal. Ahora, la otra parte es la iglesia local, porque esa iglesia universal no tiene reuniones, ¿no es cierto? No estamos reunidos todos los cristianos en todo el mundo, hasta que el día que Jesús venga por nosotros y de ahí vamos a estar todos reunidos. Pero por mientras hay la iglesia local, que es una organización de creyentes con sus ancianos que se reúne para la adoración y la edificación. ¿En dónde había iglesias al principio? Bueno, Hechos 8:1 nos dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿Muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, la iglesia estaba centrada en Jerusalén, pero Jesús había dicho de ir hasta lo último de la tierra. Y cuando llegó la persecución en la iglesia ahí en Jerusalén, fueron esparcidos para formar nuevas congregaciones en otras partes. Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Entonces vemos algunos hombres ahí entrenados en la palabra en la iglesia en Antioquía. Y en Hechos 18:22 dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Entonces vemos otra iglesia en Cesarea. Y hoy en día hay iglesias locales en casi ¿no? todo lugar. Puedes encontrar una iglesia local que enseña la palabra de Dios, que predica la palabra, que identifica, que se identifican con Cristo, ¿no? En su fe, en su práctica. Eso es lo que quieres buscar para una iglesia local. No que la iglesia que me gusta, su música y su estilo del pastor de predicar y cosas así. Si no está predicando la verdad de la palabra de Dios, no debes estar ahí. Entonces, escoge bien, ¿no? La iglesia local a lo cual vas a asistir. Y la pregunta es, ¿estás asistiendo a una iglesia local? Si no, también estás en falta. Bueno, algunos pueden decir, pero por aquí no hay iglesia local. Entonces, si no hay una iglesia local que predica la palabra de Dios, comienzan a orar. No te quedas satisfecho con ir a una iglesia que a medias predica la verdad, porque con esa verdad viene una mentira y eso no está bien. Entonces busca una iglesia que enseña la verdad. Si no, ora, Señor, para formar otra iglesia, para enviar más obreros, para tener una iglesia en ese lugar. Entonces, entendiendo cómo es la iglesia, qué es la iglesia, puedo entender el lugar de la mujer dentro de la iglesia. Y vamos a comenzar un poquito con esa parte. Número 5 dice, ¿qué cambio interior te trae a una nueva relación? Juan 1:12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno viene a ser hijo de Dios a recibir a Cristo como Salvador. Dice que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solo Dios tiene el poder para hacerte su hijo. Entonces, ese cambio interior, recibiendo a Jesús como tu Salvador, te trae una nueva relación con Dios. ¿Y qué membresía y comunión tienes? 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, a recibir a Jesús, formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Recibimos el Espíritu Santo y somos hijos de Dios, coherederos con Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno
es miembro, parte del cuerpo de Cristo y cada uno tiene una responsabilidad. Y si no lo estás cumpliendo porque no estás parte de una iglesia local, eso tienes que cambiar. Porque sí, es necesario tu parte en la iglesia. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, Dios, ¿no?, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Cuando formamos parte de la iglesia local, podemos recibir, ¿no?, de estas bendiciones, disfrutar de las bendiciones de ser parte de la familia de Dios. Número 7 dice, ¿cuál es tu vocación entonces? Como hija de Dios, ¿cuál es mi trabajo? Primera de Pedro 2, 5 y 9 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros, dice, que debemos ser edificados espiritualmente. Somos un sacerdocio santo, espiritual. No tenemos que ir a través de otra persona a Dios. Nosotros podemos ir de frente a Dios, hablar con Dios, tener una relación con Dios. Y dice que nosotros estamos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Y nosotros tenemos otro trabajo de anunciar a Jesús y llamar a los que están perdidos en las tinieblas de este mundo, llamarles a salir de las tinieblas a la luz de Jesús. En Romanos 12:1 entendemos un poquito más. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para poder hacer esos sacrificios espirituales para Dios, hacer esa obra de anunciar el evangelio. Y en Hebreos 13 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, si uno no está haciendo nada para Dios, ¿por qué será? ¿Por ser egoísta? ¿Por falta de enseñanza? ¿Por no querer, por estar en rebeldía, por estar en pecado y no querer confesar su pecado para estar bien con Dios? Debemos estar haciendo esos sacrificios, alabando a Dios, confesando su nombre a los demás, compartiendo eso. Y esos son sacrificios que agradan a Dios. Entonces, eso es nuestra responsabilidad como mujeres, una responsabilidad grande. A veces queremos hacer cosas vistas por los hombres en la iglesia y no estamos cumpliendo con lo básico, con lo que Dios nos pide en ofrecer sacrificios espirituales a Él. Y vamos a terminar con la pregunta número 8, la primera parte. Dice, ¿cómo debes responder ante los líderes de la congregación? ¿Y qué responsabilidad seria tienen ellos? Bueno, Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, ellos tienen la responsabilidad de velar por tu alma, tienen que rendir cuentas por eso, por su comportamiento, por tu comportamiento y cómo estás obedeciendo al Señor, y a ti te toca obedecer al liderazgo, ¿no? Y obvio estamos diciendo que lo que ellos proponen, lo que ellos están predicando, enseñando, está de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso es tan importante buscar una iglesia donde enseñan la palabra de Dios, donde enseñan la verdad, donde exalten a Cristo y a su palabra. Y a ti te toca obedecer. Entonces, en resumen, al recibir a Cristo como Salvador, viniste a ser parte de una familia universal
de todos los creyentes en todo el mundo. Pero también debes formar parte de una familia, una iglesia local, para poder alabar a Dios juntos, para poder animarnos mutuamente, para poder crecer en tu vida espiritual, para poder ser edificado, para poder ser exhortado cuando nosotros nos desviamos del camino correcto. Necesitamos esa familia para ayudarnos mutuamente en nuestro crecimiento espiritual y para poder hacer esos sacrificios espirituales que Dios demanda de nosotros. Y al formar parte de la iglesia, recibes toda bendición en Cristo. Si no estás parte de una iglesia local, no estás asistiendo, estás perdiendo parte de las bendiciones de estar en la familia de Dios. Y Dios te llama a anunciar el evangelio y a ofrecer sacrificios espirituales. También te llama a obedecer a la dirección espiritual de los líderes de la congregación porque velan por tu alma. Entonces la pregunta es, ¿estás obedeciendo? ¿Has hecho el primer paso de obediencia en confesar tus pecados a Dios arrepentido y pidiendo que Él te salva de tus pecados, que te perdona, que te limpia, para recibir a Jesús como tu Salvador y recibir esa bendición de tener el Espíritu Santo viviendo dentro de ti como un sello de que tú tienes un hogar seguro en el cielo cuando mueres? Y después, ¿no? Tu primer paso de fe en anunciar a los demás de que tú eres hijo, hija de Dios y cumplir, ¿no? Ese paso de bautismo, de ser bautizado, ¿no? Y anunciar a todo el mundo públicamente que tú eres hija de Dios. Y ahí, ¿estás obedeciendo a los líderes de la congregación? ¿O estás con tu rebeldía interna pensando que nadie lo ve? Dios todo lo ve. ¿Estás obedeciendo? ¿Estás cumpliendo en dar tus sacrificios espirituales a Dios? ¿Estás entregando tu cuerpo en sacrificio vivo, tu lengua, tu mente, tus manos, tus pies? ¿Estás peleando con Dios en lo que Él quiere en tu vida? ¿O te has sometido a Él? Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos estado viendo en este estudio desde la lección 1 hasta ahora, todo tiene que ver con eso. ¿Estoy obedeciendo a Dios? Reflexiona, ora, entrega tu vida a Él, entrega tu día a Él, entrega tu cuerpo a Él en sacrificio vivo, todos los días, para poder seguir adelante con valor. Entonces, ese es mi anhelo para ustedes, hermanas. Y estabas pensando quizás, bueno, ¿pero qué puede hacer la mujer en la iglesia? Espera nomás. En la parte 2 vamos a tratar con esta parte del tema para saber qué tiene Dios para nosotros. ¿Cuál es la participación de la mujer en la iglesia en una forma que agrada al Señor? Hasta luego. Bendiciones.